La sesión de hoy va a tratar sobre la refracción en el niño. En primer lugar, es importante poner en contexto esta sesión. Es una sesión dirigida fundamentalmente a los residentes debido a la dificultad que experimentamos a la hora de graduar niños. Es una sesión en la que no vamos a seguir el hilo conductor habitual, sino que vamos a tratar de explicar algunos conceptos o ideas que son importantes a la hora de graduar a los niños y que van a aparecer resaltadas a lo largo de la sesión con esta tipografía. A todos nos gustaría normalmente tener una escala de números con una línea roja bien definida que separase la zona blanca de la negra. Pero es importante saber que, sobre todo en la graduación de los niños, esta línea roja aquí es una banda gris bastante amplia. En algunos libros podremos encontrar valores de lo que sea a partir de 0 y en otros libros esos mismos valores serán a partir de 1 o a partir de 2. Yo lo que he tratado de hacer es poner una línea discontinua en los valores medios, fundamentalmente para que tengamos un punto de referencia más o menos fijo. De todo esto, la conclusión que también podemos sacar es que cuando los criterios de tratamiento son flexibles, normalmente va a ser importante realizar revisiones con cierta frecuencia. Si tenemos un niño que entra a la consulta por algún motivo, ¿qué es lo que hacemos? Pues en primer lugar hay que explorar el motivo de consulta, pero en segundo lugar hay que explorar la refracción en el niño. ¿Esto cuándo? Pues siempre. ¿Por qué? Porque la refracción en el niño actúa tanto sobre el plano sensorial como sobre el plano motor, y alteraciones en estos campos pueden afectar al desarrollo intelectual o pueden producir una desviación en el ángulo de alineamiento de los ojos. También hay que tener en cuenta que hasta un 5% de los niños presenta estrabismo y un 15% puede presentar defectos de refracción. ¿Cómo funciona la refracción en el adulto? Bien, la refracción depende del poder dióptrico de la córnea, que se mantiene constante a lo largo de los años, el poder dióptrico del cristalino, que varía muy poquito a lo largo de los años, la longitud axial, que se mantiene constante, y también de la longitud de la cámara anterior. Como estos factores varían muy poquito, la refracción en el adulto apenas varía a partir de los 20-30 años. Sin embargo, en el niño todos estos factores, estas variables, cambian bastante durante los primeros años. El poder dióptrico de la córnea disminuye un poquito, el poder dióptrico del cristalino disminuye un poco más, la longitud axial aumenta a lo largo de los años. Entonces hay que tener en cuenta que la refracción en un momento dado, en una edad, depende de estos valores que, como vemos, van cambiando. Por lo tanto, la refracción en el niño va cambiando durante los primeros años de vida. Normalmente tiende a estabilizarse hacia los 9-10 años, que tiende a la emetropía. Este proceso se denomina emetropización. Por lo tanto, como hemos visto anteriormente, un proceso variable que va cambiando va a implicar que habrá que revisar a los niños con frecuencia, y también es importante informar a los padres de que la graduación de las gafas, en el caso de que las usen, puede ir cambiando o incluso puede ser que lleguen a dejar de necesitarlas. ¿Por qué hacemos esta sesión? ¿Por qué no paso al niño por el autorrefractómetro y le pongo la graduación que obtengo como un adulto? Pues bien, hay que tener en cuenta que los objetivos en un adulto y en un niño son diferentes. Nuestro objetivo en un adulto va a ser que consiga la mejor agudeza visual corregida posible, mientras que en un niño nuestro objetivo será conseguir un equilibrio entre que tenga una imagen enfocada en la retina, es decir, una imagen suficientemente nítida, y que la acomodación-convergencia no produzca una desviación. Si el niño tiene un error de refracción, ¿le gradúo siempre? ¿Le prescribo todo el defecto? Pues bien, esto va a depender del error de refracción y de la clínica, del tipo de error de refracción, si es una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo, una anisometría, anisometropía,
y de la cantidad del error de refracción, que como hemos visto anteriormente va a tener unos límites bastante variables. Como clínica podemos tener un niño con buena agudeza visual, con una disminución de la agudeza visual pero que sea simétrica, con una ambliopía, que tenga clínica de estenopía, que presente una desviación. Y el objetivo, como hemos visto, va a ser conseguir un equilibrio entre la parte izquierda y la parte derecha. Como vemos, hay muchas variables que combinar, pero para ello he creado una serie de fichas en las cuales podemos encontrar prácticamente cada caso. Por lo tanto, ¿gradúo siempre al niño? No siempre. ¿Prescribo todo el defecto? Pues no necesariamente todo, dependerá de los casos. En las fichas que he creado vamos a hablar de refracción en niños de más de 2 o 3 años, porque si hablamos de niños menores va a ser necesario hacer una esquiascopia. Y este no es motivo de explicación en esta sesión. Cuando aparece un niño de esta edad en la consulta, lo primero que habrá que hacer es pasar sus gafas por el frontofocómetro, bien sea el manual o digital. ¿Por qué? Porque a esta edad muchos niños suelen romper las gafas. Hay niños que, aunque no vean bien, no se quejan. Otros niños se quejan y sus padres no les prestan atención. Y se ha visto que hasta un 20% de los niños no llevan la graduación exactamente como se les prescribió. Y hasta un 2% de niños pueden llevar una graduación muy diferente a la prescrita, que les puede afectar seriamente a la visión. Por lo tanto, siempre deberíamos comprobar las gafas del niño. Seguidamente determinaremos su agudeza visual. Habrá que tener en cuenta, según la edad que tenga el niño, el objetivo que vamos a usar, colocarlo a una distancia adecuada y tomarle la visión primero de forma binocular y luego monocular. Con la visión que tengamos, habrá que comprobar que se corresponde con su edad, es decir, la agudeza visual de unidad, los niños suelen alcanzarla a los 7-8 años, por lo tanto, si un niño de 4 años ve 0,6, 0,7, hay que tener en cuenta que está en un rango normal. Seguidamente le haremos un test de estereopsis, exploraremos las tropias y forias y lo pasaremos por el autorrefractómetro. Aquí obtendremos la refracción y también es importante obtener los valores de queratometría, que habitualmente suelen estar o algunas veces suelen estar desconectados del aparato. No cuesta nada conectarlos y medirlos. Por tanto, ya lo tengo todo. ¿Vamos a graduarle, no? Pues no. Los niños tienen gran capacidad de acomodación. Esto va a producir que tengamos errores de infracorrección en casos de hipermetropía y astigmatismo y de sobrecorrección en casos de miopía. Además, los niños tienen poca fiabilidad a la hora de realizarles una refracción subjetiva. Por tanto, habrá que hacer siempre ciclopegía y una refracción objetiva. ¿Qué colirios tenemos en la consulta para hacer ciclopegía? Atropina, ciclopentolato y tropicamida. El gold estándar es la atropina, de elección será el ciclopégico y la tropicamida no la usaremos. La atropina es el gold estándar porque produce la máxima ciclopegía, puede revelar hasta 0,5 dioptrías de hipermetropía adicionales. El problema que tiene es que empieza a hacer efecto a las 6-24 horas, por lo tanto habrá que indicar al niño, a los padres, que se la pongan el día anterior a la consulta. Normalmente usaremos el ciclopentolato porque su efecto es comparable a la atropina, produce un efecto máximo en 30-45 minutos, por lo tanto podremos ponérselo en la consulta y esperar. Y es importante avisar a los padres de los efectos secundarios. Puede producir rubor, un ligero incremento de temperatura, taquicardia, somnolencia, un lenguaje incoherente o incluso alucinaciones. Si la atropina es el gold estándar y usamos de elección el ciclopégico, ¿cuándo usamos la atropina? Pues bien, la podemos usar en altos hipermétropes que tengan endotropia o en niños con iris muy pigmentados o cuando tengamos dudas. Una vez ya hemos realizado la ciclopegia,
nosotros habitualmente ciclopentolato 3 veces cada 15 minutos y exploramos a cada 1 hora, ya lo pasamos por el autorrefractómetro y los valores que aquí obtenemos sí que son los que vamos a usar para graduar. Los valores que hemos sacado anteriormente nos sirven para comprobar discrepancias si las tuviésemos de astigmatismo. Aquí vemos las fichas que he creado. Simplemente comentar que tenemos dos tipos de fichas, la ficha A y la ficha B. La ficha A tiene dos partes. Bien, el contenido de la ficha A y de la ficha B es exactamente el mismo. Simplemente las he creado de dos formas diferentes para que cada uno use la que le resulte más cómoda. La ficha A está separada pues, dependiendo de si hay desviación, de si no hay desviación o hay desviación, y la ficha B está separada según el tipo de defecto refractivo, pero el contenido al final es el mismo. ¿En las fichas están incluidos todos los posibles casos? Pues bien, están incluidos todos los frecuentes y la mayoría de los poco frecuentes. Vamos a hablar ahora de miopía. ¿Cuál es el problema? Que hay una disminución de la agudeza visual de lejos. ¿Cuál es la solución? Pues existe una solución fisiológica transitoria que consiste en estrechar los párpados. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque si vemos a un niño que constantemente está estrechando los párpados, sobre todo en la mirada de lejos, hay que sospechar que pueda ser un niño miope. La solución, obviamente, es el uso de gafas. Sin embargo, esta solución tiene un coste. Puede ser que las gafas no sean aceptadas por el niño o incluso por los padres. Entonces, es importante saber para decirle a los padres que la miopía también puede ser ambliopizante, de ahí la importancia de usar las gafas. ¿Hay mucha población miope? ¿Le voy a tener que explicar esto a muchos pacientes? Pues aquí vemos que la miopía empieza a presentarse en un porcentaje importante entre los 7 y 8 años, que empieza a haber un 5% de la población. Esto va en aumento y sobre los 15-16 años ya tenemos un 25% de población miope. La miopía es progresiva, esto tiene su importancia porque significa que habrá que hacer refracciones frecuentes cada 6-12 meses y normalmente conllevarán cambio de prescripción. Cuanto más temprana es la miopía suele haber mayor progresión, la progresión media habitual es de 0,5 dioptrías al año y un 75% de los pacientes se estabilizan hacia los 15-16 años, mientras que el restante 25% puede progresar durante la tercera-cuarta década. Una alta miopía es aquella con un equivalente esférico mayor de 6 dioptrías, una longitud axial mayor de 26,5 milímetros, una de estas dos condiciones, y que afecta a hasta un 2% de la población. Tiene como riesgos desprendimiento de retina, glaucoma o neovascularización coroidea. A veces nos vamos a encontrar en la consulta con que los padres nos dicen que le digamos al niño que no juegue a los videojuegos, por ejemplo. Bien, se ha visto que la práctica de deportes y pasar tiempo al aire libre ejerce un factor protector contra la miopía juvenil. Sin embargo, el trabajo cercano y el jugar a videojuegos a media distancia no ha demostrado una mayor prevalencia o progresión de la miopía. Y sí que se ha relacionado fuertemente la educación universitaria con una alta prevalencia de miopía. ¿Ponemos gafas a todos los miopes a cualquier edad? Pues bien, aquí hay como una pequeña regla memotécnica. Primero hay que entender que niños menores de 1 año la miopía no es demasiado problemática. ¿Por qué? Porque ellos normalmente juegan con objetos muy cercanos, por lo tanto la distancia de enfoque es muy corta y normalmente el objeto va a estar enfocado.
Únicamente si tenemos más de 6 dioptrías, el punto de enfoque quedará a 16 centímetros y todos los objetos se van a ver borrosos, por lo tanto habría que tratarlas siempre. Cuando tenemos más de 3 dioptrías hay que tratarlas una vez el niño camina, normalmente al año. ¿Por qué? Porque si el niño tiene una mala agudeza visual lejana, puede estar desincentivado a caminar y explorar el mundo a su alrededor, lo cual puede acelerar su desarrollo. También hay que decirle a los padres que normalmente los niños empezarán a aceptar las gafas cuando desarrollen interés por los detalles, que suele suceder a los 3-4 años. Si tenemos más de una dioptría, la tratamos a partir de los 3 años, es decir, 3 dioptrías a partir del año, una dioptría a partir de los 3 años. ¿Cuál es el problema que tenemos en la hipermetropía? Tenemos una imagen borrosa porque queda enfocada por detrás de la retina. ¿Cuál es la solución? Pues hay una solución fisiológica que se denomina acomodación. Consiste en cambiar la forma del cristalino para que esta imagen se desplace hasta la fóvea. Pero esta solución tiene un coste que se llama astenopía o endotropia. Por lo tanto, lo que es el coste de la solución ahora se convierte en un problema para el niño. Y la solución a este problema va a ser el uso de gafas. Una pequeña cuestión de notación: cuando hacemos un autorrefractómetro sin ciclo y obtenemos, por ejemplo, 1,5 dioptrías, tenemos una hipermetropía manifiesta de 1,5 dioptrías. Al hacerlo con ciclo obtenemos la hipermetropía total, y la diferencia entre este valor y este valor es la hipermetropía latente, en este caso de 2,5 dioptrías. ¿Hay muchos niños hipermétropes? ¿Hasta cuándo es normal y sintomático y permanente? Pues bien, vamos a ver. El 75% de los niños nacidos a término son hipermétropes, pero esto no significa que una alta hipermetropía sea normal. La línea más o menos de la normalidad estaría en unas 4 dioptrías. Por debajo de aquí sería normal. Estos niños, este 75% que nace con una hipermetropía, normalmente esta hipermetropía va disminuyendo hasta los 9-10 años, momento en el que suele quedarse más o menos de media a cero, lo que habíamos visto como hemetropización. Por debajo de 2 dioptrías es muy raro que haya sintomatología. Y la línea roja estaría más o menos en las 5 dioptrías. Por aquí arriba normalmente ya no suelen disminuir con el tiempo, sino que se suele mantener estable o incluso aumentar. También hay que saber que el signo más común es la endotropia, que al principio suele ser intermitente y luego se hace más constante. Y el síntoma más común, la astenopía o la disminución de agudeza visual. Y también que los niños pueden acomodar unas 14 dioptrías a los 8 años, produciéndose después una disminución al ritmo de una dioptría cada 4 años. Entonces a veces observamos que a los niños se les pone toda la graduación, a veces se les pone un poquito menos, otras veces nada. Pues bien, vamos a ver algunos casos para explicar esto. Si tenemos un niño hipermétrope con menos de 4 dioptrías y media, con una agudeza visual normal y que no tiene clínica, no lo corregimos. ¿Por qué? Porque hemos visto que es un caso que está dentro de la normalidad en los niños. Por lo tanto, el concepto con el que hay que quedarse es que acomodar es fisiológico. Si tengo un niño con menos de 4 dioptrías y media, con una disminución de agudeza visual o clínica de astenopía, lo hipocorrijo en 1 o 2 dioptrías. ¿Por qué esa cantidad? Pues porque hemos visto que si el niño se queda con menos de 2 dioptrías o hasta 2 dioptrías, normalmente esto no produce ninguna sintomatología. ¿Y por qué lo hipocorregimos? ¿Por qué no lo ponemos toda la graduación? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un niño con clínica de astenopía. Es un niño
que está haciendo un gran esfuerzo acomodativo para ver con nitidez. Entonces, si le pongo las gafas con la corrección total, normalmente el niño va a producir una relajación completa del cristalino y seguirá viendo con la misma nitidez, solo que habrá relajado el cristalino. Pero puede suceder que este niño no sea capaz, él está acostumbrado a una acomodación fuerte, no sea capaz de relajar completamente el cristalino y se le quede pues con 1 o 2 dioptrías. Por lo tanto, al ponerle las gafas, este niño va a ver borroso, no estará contento. ¿Por qué? Porque lo habré miopizado. Por lo tanto, si hipocorrijo al niño, este no va a relajar del todo, se quedará con una acomodación a 2 dioptrías, estará bien, y este que no es capaz de relajar del todo por sí mismo, pues igual van a funcionar bien, va a ver la imagen con completa nitidez y no va a tener clínica. Por lo tanto, hipocorregimos. Recordando que acomodar es fisiológico. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un niño que también está acomodando, aunque no tanto como antes. No consigue una imagen perfectamente nítida, sino que es una imagen bastante borrosa. De hecho, nos viene a la consulta en este caso porque tiene una disminución de agudeza visual. Pero es un niño que mantiene un equilibrio con la desviación. Vemos que está en ortotropia. Si le pongo la corrección total, el niño va a relajar completamente el cristalino y verá con nitidez. Pero luego nos puede suceder que al quitarle las gafas, este niño pues va a volver a ver borroso. Pero el niño ya sabe, ya conoce lo que es esta imagen tan nítida. Entonces va a tratar de buscar esta nitidez. Va a hacer un gran esfuerzo acomodativo y puede ser que se destape una endotropia, con lo cual tenemos un problema. También podría suceder que al relajar completamente lo que se produzca sea una exotropia, se destape una exotropia latente, exoforia. Mientras que si lo hipocorregimos no va a relajar tanto el cristalino, va a tener una imagen más nítida que esta, habremos mejorado su agudeza visual, aunque esta imagen no será tan nítida como esta, pero será lo suficiente. Y si le quitamos las gafas, no va a tratar de realizar el esfuerzo tan grande que hacía anteriormente, con lo que es menos probable que se produzca esta endotropia, sino que va a seguir manteniendo su equilibrio. Si tenemos más de 4 dioptrías y media, haremos una corrección total. ¿Por qué a partir de 4 dioptrías y media? Pues porque a partir de esta línea, 4 y media, 5, lo que más nos preocupa es la disminución de agudeza visual. En estos casos se produce una ambliopía hasta en un 8,6% de los casos. Paradójicamente, estos niños, como les cuesta tanto esfuerzo acomodar, al final desisten y al no realizar ese esfuerzo, pues cruzan menos los ojos. Por lo tanto, habíamos visto que acomodar es fisiológico, pero hasta cierto punto. Normalmente este punto estaría en 4 dioptrías y media. Y en estos casos, ¿por qué pongo la corrección total? Bien, hemos visto que los niños normalmente tienen un rango de acomodación de 14 dioptrías, pero también se ha visto que niños con alta hipermetropía muchas veces pueden tener un defecto de acomodación, es decir, no cubren estas 14 dioptrías, sino que se quedarían aquí. Por lo tanto, si el niño ya al ser hipermétrope parte de estas 5 dioptrías, por ejemplo, 6, las que tenga, que son las que está empleando ya de base en la visión lejana, si yo le corrijo totalmente, me lo estoy llevando a esta zona, por lo tanto le estoy dando un buen rango de acomodación. Sin embargo, si lo hipocorrijo, un niño que ya tiene un rango de acomodación reducido, pues yo se lo estoy dejando bastante corto, no tiene sentido. Por lo tanto, en estos casos es mejor una corrección total. Puede ser que el niño rechace las gafas tras repetidos intentos. Podría suceder que el niño no tenga un defecto de acomodación, sino sí que llegue aquí. Pero como hemos visto anteriormente, que lo que no sea
capaz es de relajar completamente el cristalino. Por tanto, si le pongo las gafas con la corrección total, lo habré miopizado. Por lo tanto, deberíamos reducir la prescripción permitiendo que acomode una cantidad adecuada a su edad. ¿Cuál es el problema? Que cuando vienen no sabemos si estamos en este caso o estamos en este. Es más habitual estar en este caso, en los altos hipermétropes. Por lo tanto, empezaremos por aquí. Si vemos que rechaza las gafas, pues nos iremos a este caso. La idea es que es muy importante revisar con frecuencia a los pocos meses y ajustar las gafas. Vamos a ver ahora algunos conceptos. Cuando tenemos una imagen a una distancia D que está enfocada en la retina, estamos empleando 1 dividido D dioptrías. En el ojo hemétrope la imagen está enfocada a una distancia infinita, por lo tanto 1 dividido infinito igual a 0 dioptrías. ¿Qué sucede con un ojo miope de menos 2 dioptrías? La imagen queda por delante de la retina. Si tiene menos 2 dioptrías, 1 dividido 2 son 0,5 metros. Por lo tanto, cuando la imagen se va acercando al ojo, el enfoque se va acercando a la fobia y cuando está a 0,5 metros, la imagen queda enfocada. En el ojo hipermétrope, ¿qué sucede? La imagen está enfocada por detrás de la retina, un ojo, por ejemplo, de más 2 dioptrías. El hecho de que la imagen se aleje no cambia nada. El hecho de que la imagen se acerque lo que hace es que el enfoque se va más hacia detrás si no modificamos la forma del cristalino y la figura se ve más borrosa. Por lo tanto, la única solución para que la imagen quede enfocada es cambiar la forma del cristalino, es decir, acomodar, en este caso, 2 dioptrías. Vemos aquí un niño, como les gusta a los niños hacer los deberes, con la cabeza apoyada en la mesa a una distancia muy pequeñita, puede ser de unos 10 centímetros. Entonces tenemos que 1 dividido 10, 1 dividido 0,1 metros son 10 dioptrías. Estas dioptrías, debo decir que 10 dioptrías no se corresponden en 1 dividido 0,1 con 10 dioptrías de acomodación exactamente, pero lo vamos a tomar así por hacerlo un poco más sencillo. Un niño hemétrope que en la distancia lejana está completamente relajado, pues cuando quiere mirar estos deberes tan cerca usa 10 dioptrías y no tiene ningún problema. Sin embargo, un niño hipermétrope de 5 dioptrías, en su visión lejana, él ya parte de este punto. Por lo tanto, al acercarse y necesitar 10 dioptrías, vemos que es imposible, se le sale de rango, aparte del esfuerzo tan grande que debe hacer. Aunque la sesión esta se refiere a la graduación en niños, vamos a abrir un pequeño paréntesis para explicar un concepto de graduación en personas que hemos operado de cataratas. Cuando tenemos a un operado que lleva una lente intraocular y es hemétrope, vemos aquí en este ejemplo que el señor se dirige, por ejemplo, hacia el kiosco y ve el periódico enfocado a lo lejos pequeñito. Sin embargo, cuando se lo acerca, pues lo ve borroso. Lo ve borroso porque, como lleva una lente intraocular monofocal, no tiene capacidad de acomodación, por lo tanto la imagen queda detrás de la retina. ¿Qué hacemos? Le ponemos un +3 y la imagen queda enfocada, por lo tanto ve con nitidez. ¿Pero por qué le ponemos un +3? Porque la distancia de lectura normalmente está a unos 30 centímetros. Si hacemos 1 entre 0,3 nos salen las 3 dioptrías. Pero puede pasar que lo operamos y nos quede miope, por ejemplo con -1 dioptrías. Entonces deberíamos ponerle un +2. La distancia de -1 más 2 son +3, que es la distancia que se correspondería con 33 centímetros. O podría suceder que el señor nos diga que a él no le gusta leer, que a él le gusta hacer microsoldadura a 25 centímetros. Entonces, 1 dividido 0,25 son +4. Habría que ponerle un +4.
¿Qué es lo importante de aquí? Pues que deberíamos tener en cuenta que no siempre a todos los postoperados hay que ponerle un +3. Hay que tener en cuenta la refracción con la que han quedado y sería interesante preguntarle para qué quieren usar la vista de cerca. No es lo mismo usarla a 50 centímetros que a 25 centímetros. Una vez realizado este paréntesis, continuamos. Vamos a ver ahora un concepto que siempre resulta a veces un poquito dificultoso. Es el cociente convergencia de acomodación, cuyo valor normal se sitúa entre 3 y 5. ¿Qué significa esto, este cociente? Pues bien, cuando miramos un objeto a lo lejos, con los ojos rectos, en una persona hemétrope, con el cristalino relajado, cuando el objeto se acerca, producimos una acomodación del cristalino de A dioptrías y se produce un giro de los ojos que se desvían respecto del eje recto, una cantidad que podemos medir en dioptrías prismáticas y que se denomina cociente convergencia acomodativa. La relación entre la convergencia acomodativa y la acomodación está entre 3 y 5, aunque esta relación no es fija, hay cierta flexibilidad. Es decir, en una persona hipermétrope que mira a lo lejos está usando una cierta cantidad de acomodación. Por ejemplo, un hipermétrope de 2 está usando 2 dioptrías de acomodación. Sin embargo, está mirando recto. Por lo tanto, la convergencia acomodativa es 0. En el caso contrario, una persona miope de menos de dioptrías, cuando el objeto está cerca, concretamente a una distancia 1 dividido d, ve el objeto enfocado, pero el cristalino está relajado, la acomodación es 0. Sin embargo, los ojos están desviados porque el objeto está cercano. ¿Cuánto? Pues una cantidad de dioptrías prismáticas. En este ejemplo, por ejemplo, 8. Por lo tanto, vemos que hay cierta flexibilidad, porque si no, no sería posible que hubiese una convergencia acomodativa de 0 con 2 dioptrías de acomodación o una convergencia acomodativa de 8 con 0 dioptrías de acomodación. Vamos a explicar ahora qué sucede en un caso de un hipermétrope, por ejemplo, de 3 dioptrías con un cociente igual a 4. Cuando está mirando a lo lejos, si no acomoda, el objeto lo ve borroso. ¿Qué es lo que hace? Acomoda. ¿Cuánto? 3 dioptrías para ver el objeto con nitidez. En este caso tenemos 3 dioptrías de acomodación por 4, 12 dioptrías prismáticas de convergencia acomodativa. Son las que saldrían de la relación, pero hay un equilibrio debido al reflejo de fusión, se equilibran las fuerzas y no se produce desviación. ¿Qué sucede si se rompe este equilibrio? Pues que un ojo se mantiene recto, es el ojo dominante, es el que fija el objeto, y el otro ojo se desvía. En este caso, si se desvía completamente, se desvía 12 dioptrías prismáticas. Cuando el objeto se acerca a una distancia de 1, está usando, por ejemplo, 5 dioptrías de acomodación. De estas 5 dioptrías, 3 son de base de la hipermetropía y 2 se corresponden a la distancia a la que está el objeto. Por lo tanto, está usando como convergencia acomodativa 2 por 4, 8 dioptrías prismáticas y 3 por 4, 12, un total de 20. Si el objeto está más cercano, por ejemplo, acomoda con 7 dioptrías, 3 se corresponden, son de base de su hipermetropía y 4 por la distancia, la cercanía del objeto. Por lo tanto, 4 por 4, 16 y 3 por 4, 12. En total está usando 28 dioptrías. Está desviando 28 dioptrías prismáticas. Pero si nos fijamos, la desviación respecto del eje de alineamiento, en este caso son 12, en este caso son 12,
y en este caso son 12 también. Vamos a ver ahora el caso de un emétrope con un cociente de convergencia acomodación alto, por ejemplo de 7. Cuando el objeto está lejano, como es emétrope, la acomodación es 0. Y como está recto, la convergencia acomodativa es 0. Sin embargo, cuando el objeto se acerca, un ojo, el ojo dominante, se mantiene alineado con el objeto y el otro ojo se desvía. Pongamos que a esta distancia está usando 2 dioptrías de acomodación. Por lo tanto, 2 por 7, 14 dioptrías prismáticas de desviación. Pero vamos a ver qué sucede si tuviese un cociente normal de 4, por ejemplo. Tendríamos 2 por 4, 8. Por lo tanto, tendríamos 8 aquí y la diferencia, 14 menos 8, 6 aquí. Si el objeto estuviese más cercano y estuviese usando 5 dioptrías de acomodación, tendríamos 5 por 7, 35. Pero si tuviese un cociente normal de 4, por ejemplo, 5 por 4, 20. Por lo tanto, estaría usando 20 aquí y la diferencia 35 menos 20, 15 aquí. Por lo tanto, vemos que a lo lejos la desviación respecto del eje de alineamiento del ojo es de 0. A una distancia media es de 6, a una distancia más cercana es de 15. Es decir, 0, 6, 15. Si comparamos con la diapositiva anterior, era 12, 12, 12. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de esto? En un ojo hipermétrope con un cociente normal, la desviación de lejos y de cerca es la misma, de 12 en nuestro ejemplo. Mientras que en un ojo emétrope con un cociente alto, la desviación de lejos es 0 y la desviación, cuanto más cerca está el objeto, mayor es la desviación. Por lo tanto, el concepto es que hay que explorar la desviación tanto de lejos como de cerca, porque podemos encontrarnos un ojo hipermétrope con un cociente normal y tendremos una endotropia acomodativa pura, o un ojo emétrope con un cociente alto y tendremos una desviación, una endotropia con un cociente alto. Y la importancia de esto es que el tratamiento va a ser diferente. En este caso usaremos una corrección total y en este caso usaremos unas gafas bifocales. Vamos a hablar ahora de astigmatismo. En el astigmatismo hay un poder refractivo del ojo diferente en distintos meridianos. Puede ser regular, en el cual los meridianos son perpendiculares y se corrige mediante lentes cilíndricas, o irregular, que es menos frecuente y los meridianos no son perpendiculares. Además, no se puede corregir con lentes cilíndricas. ¿Cuánto caso hay que prestarle al astigmatismo? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Voy a proponer aquí 4 defectos de refracción, el A, el B, el C y el D. Y la pregunta es, mirándolos así, por encima, si tuvieseis que elegir, ¿cuál preferiríais tener? Pues bien, vamos a ver si vemos la tabla de todos. El A simple vista es el que parece que menos tiene, menos 1 y menos 1, mientras que en todos los demás vemos que hay doses. Si lo representamos gráficamente, en el caso A vemos que aquí está la esfera con menos 1 dioptrías, aquí está el cilindro de eje 180 grados, con una distancia de esfera-cilindro de menos 1 dioptrías y el equivalente esférico está aquí. Vamos a ver el caso B. Pues el caso B, cuando lo representamos, vemos que es exactamente lo mismo que el caso A. Las gafas que usaría el caso A y el caso B son exactamente las mismas. Aquí está el equivalente esférico, aquí la esfera y aquí el cilindro. ¿Cuál es la diferencia? Que el caso A está dado en cilindros negativos y el caso B está dado en cilindros positivos. Si ahora nos fijamos en el caso C, parece que no debería
cambiar mucho del caso B. Tenemos un menos 2 aquí y un menos 2 aquí, un 1 aquí y un 1 aquí. Pues bien, en el caso C, la esfera está aquí, el cilindro aquí y el equivalente esférico aquí. Es decir, el equivalente esférico está en 0 dioptrías. El círculo de mínima confusión está en 0, que es lo que nuestro objetivo a la hora de indicar una graduación. Por lo tanto, yo preferiría ser el caso C al A si no pudiese usar gafas. Y el caso D, pues 1 menos 1 menos 2, 2, tampoco parece muy diferente, o sí. Bueno, el caso D es el mismo que el caso C en cilindros positivos. El caso C es cilindros negativos. Por lo tanto, la idea es que hay que fijarse siempre en el equivalente esférico, porque nos da la primera idea, nos centra dónde está el defecto refractivo. Es importante el equivalente esférico. Y luego también tener cuidado con la notación. Cilindros positivos y cilindros negativos pueden parecer graduaciones muy diferentes y luego ser la misma, o al contrario. ¿Es importante el eje del astigmatismo? Pues para esto, aquí vemos 3 imágenes. La pregunta es, ¿cuál de estas imágenes es más agradable a la vista y cuál menos agradable? Y lo mismo con estas 3 imágenes. Pues bien, para averiguarlo he hecho esta pregunta a los residentes y de las respuestas obtenidas tenemos que la imagen que más ha gustado de la columna de la izquierda es esta con un 58%, mientras que la imagen que menos ha gustado es esta con un 67%. En la columna de la derecha, la imagen que más ha gustado es esta, 83%, y la imagen que menos ha gustado es esta con un 100%. Pues bien, vamos a ver que las imágenes que más han gustado, esta y esta, tienen una banda de nitidez horizontal, es decir, se corresponden con un astigmatismo a favor de la regla. Mientras que las imágenes que menos han gustado, la banda de nitidez es diagonal, se corresponden por tanto con un astigmatismo oblicuo. Y en medio están imágenes con la banda de nitidez vertical que se corresponderían con un astigmatismo en contra de la regla. Por tanto, referente al astigmatismo, a favor de la regla entre 0 y 20 grados o 160 y 180. En contra entre 70 y 110 y en medio oblicuo. Siempre y cuando hablemos de cilindros negativos. Recordad que si hablamos de cilindros positivos, la notación es justo al contrario. Esta zona sería en contra de la regla y esta a favor de la regla. Pues bien, como habíamos visto en la pequeña encuesta, en nuestro pequeño ensayo, el astigmatismo a favor de la regla en general es mejor aceptado. El astigmatismo oblicuo es el peor aceptado y además hay que saber que a partir de una con 5 dioptrías puede producir ambliopía meridional. En algún estudio de niños muy pequeñitos se ha visto que desde 1 a 3 años el astigmatismo disminuye en la mayoría, pero en un 7% puede producir ambliopía. ¿Cuándo corregimos el astigmatismo? Pues bien, si hay disminución de agudeza visual, lo corregimos desde bien poco, desde unas 0,75 dioptrías. Si el eje es oblicuo, lo corregimos a partir de una dioptría. Y si no hay disminución de agudeza visual, se lleva bien, lo podemos corregir a partir de 2 dioptrías. Es muy importante acordarse de mirar siempre si el astigmatismo es oblicuo porque hay que tener más cuidado y corregirlo antes. También hay que saber que a veces los niños no aceptan una corrección puramente astigmática. Si el astigmatismo es de bajo grado, se puede intentar que lleven las gafas a tiempo parcial. Vamos a hablar ahora de anisometropía. Primero unos conceptos. Cuando las dos imágenes quedan enfocadas detrás de la retina, tenemos una anisohipermetropía. Si una imagen está enfocada y la otra por detrás, tenemos una anisometropía hipermetrópica simple. Si las dos imágenes quedan por delante, tenemos una anisomiopía. Una imagen enfocada y otra por delante, anisometropía miópica simple. Una imagen por detrás y otra por delante,
una anisometropía mixta o antimetropía, también podemos tener una diferencia de astigmatismo en cada ojo, lo que sería un anisoastigmatismo, o una imagen enfocada en un ojo y un astigmatismo en el otro, lo que sería una anisometropía astigmática simple. La anisometropía produce disminución de la estereopsis a cualquier edad y en niños menores de 9 años puede producir ambliopía. Vamos a ver algún concepto. Si tenemos un ojo con una hipermetropía y el otro ojo con una hipermetropía mayor, podríamos pensar que este ojo podría acomodar una cierta cantidad hasta traer la imagen enfocada a la retina y el otro ojo acomodar una cantidad mayor hasta enfocar la imagen. Sin embargo, esto no es posible, debido a que la acomodación es un fenómeno bilateral y únicamente se puede acomodar de forma diferencial 0,5 dioptrías. Cuando estamos ante un caso de anisohipermetropía o anisometropía hipermetrópica, hay que saber que esta es más ambliopizante. ¿Por qué? En este caso, este ojo va a acomodar hasta traer la imagen hasta la retina y este acomodará una cantidad similar o en todo caso 0,5 dioptrías más, pero esta imagen siempre quedará por detrás, por lo tanto desenfocada, con lo cual este ojo tendrá tendencia a la ambliopía. En este caso, como este ojo está enfocado, no va a acomodar y este no lo va a hacer tampoco a ser el fenómeno bilateral. Por lo tanto, este ojo igualmente tendrá tendencia a la ambliopía. Sin embargo, si estamos en un caso de anisomiopía o anisometropía miópica, aquí la tendencia es algo menos ambliopizante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una imagen lejana, cuando el objeto se va acercando, en primer lugar, llegará en este ojo a la retina, quedará enfocado y este no. Pero este ojo estará enfocado. Sin embargo, si el objeto se va acercando más, aquí quedará por detrás y aquí quedará enfocado. Una vez aquí está enfocado, este ojo no va a hacer el esfuerzo de acomodar, puesto que ya lo tenemos aquí enfocado. Por lo tanto, en unas distancias aquí tendrá visión nítida y en otras distancias más cercanas será este el que tenga visión nítida. Por lo tanto, a tiempos alternos estarán trabajando los dos ojos y hay algo menos de peligro de hacer una ambliopía. De igual modo, en este caso, aquí tenemos una imagen nítida. Si el objeto se acerca, aquí quedará nítida, aquí quedará por detrás y vemos igualmente una alternancia entre la nitidez en ambos ojos. Por lo tanto, algo menos de peligro de ambliopía. Cuando tenemos una anisometropía mixta, es decir, una imagen enfocada por detrás y otra por delante, normalmente estos niños se convierten en monofijadores. Con el ojo hipermétrope verán de lejos, este ojo a distancia lejana acomodará para enfocar sobre la retina, y con el ojo miope verán de cerca. Este ojo, cuando el objeto se acerca, el objeto se desplaza hacia detrás, la imagen queda enfocada en la retina y esta que está más desplazada pues no va a hacer el esfuerzo de acomodar teniendo aquí nitidez. Por lo tanto, habrá tendencia a la monofijación. Es lo mismo que ocurre en los postoperados de cataratas que han podido quedar con un ojo más miope que el otro. Normalmente estos niños tienen una buena, mejor agudeza visual corregida en cada ojo, pero una estereopsis reducida. La anisometropía de menos de 3 dioptrías en niños de 1 año es bastante probable que se resuelva. Sin embargo, más de 3 dioptrías cuando tienen 1 año, se ha visto que a los 10 años prácticamente el 90% tienen una anisometropía similar. Es decir, por encima de 3 es muy difícil que se resuelva y además un 60% desarrollan ambliopía. Por lo tanto, en anisometropías de más de 1 dioptría realizaremos una corrección total. Vamos a ver ahora algunos ejemplos
para tener en cuenta que también podemos tener cierta flexibilidad a la hora de corregir la anisometropía. En este caso tenemos una hipermetropía de 1 aquí y una hipermetropía de 3 aquí. Podríamos usar una lente de contacto de 2 dioptrías en este ojo, con lo cual se nos quedarían los dos con +1 y permitir que esa diferencia la corrigiese el niño mediante la acomodación, que en este rango sería perfectamente fisiológica. O también podríamos corregir de forma completa los dos ojos, en este con una lente de contacto de 1 dioptría y en este con una de 3. Si tenemos este caso con una anisometropía grande y además hipermetropías altas, pues aquí ya lo correcto sería corregir ambos ojos con las lentes de contacto correspondientes. En este caso vemos una miopía de -3 y una miopía de -1. Pues podríamos realizar la corrección total con -3 dioptrías y -1 en los ojos correspondientes, o podríamos realizar una corrección con una lente de contacto de 2 dioptrías en este ojo y luego encima añadir una gafa con -1 dioptría en cada cristal. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, usar una lente de contacto tiene algo menos de riesgo que usar dos lentes de contacto. En este caso vemos que tenemos una anisometropía hipermetrópica y además un astigmatismo. Entonces, una buena opción sería usar una lente de contacto de 4 dioptrías aquí, una lente de contacto de 7 dioptrías y además una gafa en la que colocamos el astigmatismo. ¿Por qué? Porque una lentilla con corrección del astigmatismo siempre es un poquito más difícil de usar, sobre todo en niños, tiene que quedar el eje correctamente centrado. Entonces, bueno, resolvemos ese problema con unas lentillas de un uso más fácil y añadiendo la gafa encima. ¿Qué métodos de corrección tenemos? Pues lo ideal serían unas gafas de policarbonato, porque son muy resistentes a la rotura, lo cual es bastante importante en los niños que juegan y siempre tienen más riesgo de romper las gafas. Es importante fijarse en cómo son las gafas. Vemos estas gafas y estas. Pues bien, este niño probablemente a los minutos acabará con las gafas aquí, por debajo de la nariz y el niño mirando por encima de las gafas. Por lo tanto, es importante fijar que los niños usen gafas de niño, que tengan un puente nasal bajito para que les quede bien centrada. Si tenemos un niño con una anisometropía grande, como hemos visto antes, una metropía muy elevada, o el niño es deportista de élite y no puede usar gafas, pues bueno, una solución son las lentes blandas de hidrogel. Es muy importante recalcar y hacer conscientes a los padres de que deben ser ellos quienes coloquen y quiten las lentillas, quienes las limpien, las desinfecten y que conozcan los riesgos de una úlcera o una infiltración corneal para llevar al niño a urgencias. Lo bueno de las lentillas es que en una anisometropía grande producen menos anisoconia y en una ametropía muy elevada producen menos aberraciones esféricas, prismáticas, de tamaño y en apariencia menos desfigurante. También debemos estar preparados para posibles preguntas que nos pueden realizar los padres en la consulta. Por ejemplo, doctor, he leído que se puede tratar la miopía con unas gotas de atropina. O doctor, he leído o he visto un cartel en la parada de autobús de que hay unas lentillas que sirven para frenar la miopía. O nos pueden preguntar si se puede realizar cirugía láser en la infancia. Pues bien, estas preguntas las dejamos para otra sesión. Pero hay que saber que son preguntas que nos pueden realizar en cualquier momento.